But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Hoy, 14 de julio, celebramos a San Camilo de Asís, a San Camilo de Lelis, uno de los grandes de la pastoral de la salud. Alguien que, desde su sencillez y con una conversión que le hizo dejar toda su vida anterior, transformó el mundo. Transformó el mundo porque reconoció en los enfermos, en el enfermo, la presencia de Cristo que sufre. Y por eso revolucionó los hospitales junto con San Juan de Dios en España, y por eso, en la misma época, y por eso hoy lo veneramos como el patrón de los enfermos, de los enfermeros y de todos aquellos que cuidan a los demás. En este 14 de febrero, en el que otros están atentos a otras noticias, a otra actualidad, la mirada de Camilo va más allá. Ese lema que tantas veces hemos escuchado y con el que hemos rezado, que nos ha impulsado a vivir la vocación al cuidado, eso de poner más corazón en las manos, nos habla de descubrir que cuando estamos con el sufriente podemos reconocer la auténtica presencia de Dios, que es en ellos, que es en ese que necesita una palabra de aliento, en ese que necesita un abrazo porque no entiende lo que le está pasando, en ese que tiene un dolor que ni siquiera los analgésicos pueden quitar, porque es un dolor total. Podemos descubrir la presencia de Dios sufriente. Por eso, hoy, iluminados por el ejemplo de San Camilo, acogidos a su intercesión y también con la certeza de que los santos nos dicen que el Evangelio se puede vivir en nuestro hoy, queremos una vez más volver a mirar a los que sufren cerca de nosotros o allende nuestras fronteras, como hemos hecho estas semanas con Venezuela, los que están aquí hoy sufriendo las consecuencias de los incendios de Almería, o los que quizás sin salir en las noticias han recibido esa noticia que nadie quisiera recibir. Pero en el fondo, con personas como Camilo de Lelis, con discípulos del Maestro, nos podemos recordar que es tiempo de cuidar y que eso es lo que da sentido a la vida. Por eso, una vez más volvemos a decir que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 14 de julio de 2026, en este programa que suma ya el 385 martes, acompañándote de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, en este casi mediados de julio, en el que con un equipo fue fenomenal, con Juan Manuel González, una vez más, le ha gustado esto de Tiempo de Cuidar, el control desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo.
y también con Carmen Sánchez Carazo en la producción y en la producción musical Bárbara Omar desde Palma de Mallorca, en un martes, digo 14 de julio, en el que, como cada semana, tenemos muchas cosas que contarte. Y es que vamos a mirar allá donde está el sufrimiento, vamos a mirar a Almería. Teníamos preparadas otras cosas, pero en el equipo veíamos con esta situación que hemos vivido, que hemos visto tantas personas, tantos fallecidos, 13 personas fallecidas, pero sobre todo tantos desplazados que lo han perdido todo. Vamos a acercarnos hasta Almería y a conocer cuál es la situación y cómo se está viviendo también allí ese acompañamiento. Así que enseguida vamos a viajar allí y, como siempre, Hospitales con Alma, entre enfermeras y la palabra de capellán. Y todo lo que nos quieras compartir a través de las redes sociales, en nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y también siguiéndonos en Facebook, Radio María España, en X, Radio María Spain, y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, 668-594-383. Pues rápidamente, porque tienen otras obligaciones, vamos a viajar hasta Almería para escuchar cómo está allí la situación. Tarde para hablar desde Almería, y por eso rápidamente les agradezco también el esfuerzo de estar a esta hora aquí. Tenemos al delegado de Pastoral de la Salud de Almería, que es Antonio María García Martínez. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y creo que está también conectado el teléfono, no junto a Antonio, el párroco de Mojácar, Turre, Bédar y Los Gallardos, que es Víctor Manuel Fernández Maldonado. Víctor Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, primero agradeceros, en fin, que nos deis un ratito de vuestro tiempo en este día y preguntaros cómo está la situación. Bueno, imagino que empiezo yo. Venga, bueno, adelante, pues Víctor, la que al fin y al situación cabo es el sí, ordinario del lugar. sí, nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que la situación, pues bueno, pues estamos tristes, ¿no? Especialmente por las personas que han fallecido, que aunque la mayoría eran de fuera, pero son parte de la comunidad, ¿no? Son parte del pueblo y vivían ya allí hace tiempo. Y entonces, pues claro, aún nos falta por saber aún algunos de los fallecidos, pero nos entristece, ¿no? Y ya pues de esa tristeza, de esos momentos de rabia, de impotencia, de incertidumbre y de miedo de los primeros momentos, pues ya se pasa también por algunos momentos pues de rabia, ¿no? De duda de si se podían haber hecho las cosas mejor. Y siempre se puede hacer todo mejor, ¿no? Pero el caso es que, bueno, se intentó hacer lo mejor posible y ahora, pues bueno, pues volviendo a la normalidad e intentando recuperar, ¿no? Una vida y también recuperar lo que se puede recuperar, que no es otra cosa pues que la naturaleza, los campos y esos animales que también, pues a causa del fuego, pues también han perecido, que forman parte también de la vida de estas comunidades, en el sentido de que, bueno, pues que recorrer esos caminos, recorrer toda esa zona, que era una zona bella, bueno, era y es, lo que pasa que, bueno, ahora quemada, pero desde luego, pues con un poquito de desánimo, pero bueno, queriendo retomar ya cuanto antes la actividad y empezar a resolver las dificultades que se han creado a raíz del incendio. Víctor, entiendo que en estos días en los que además ya estabais preparando todo, porque uno de Mojácar es un pueblo conocidísimo de verano, ¿no? Preparando toda la estación estival. ¿Cómo viviste el pasado jueves la noticia? Bueno, pues de primeras, pues claro, me trasladaba a Turres a celebrar la misa y vimos con un amigo de allí de Mojácar, pues vimos pues que había humo y tal, y que bueno, por esto nuestros bomberos, que son muy eficientes y muy preparados, esto lo resuelven rápido, ¿no? Cuando termino la misa con la adoración en Turres, veo una nube de humo negro
y ya pues me inquietó algo, ¿no? Entonces ya en unos momentos al girar una esquina vi la sierra ardiendo y entonces ya sí que me di cuenta de que aquello iba ya a mayores. Intenté contactar inmediatamente pues con los feligreses, ¿no? Con la persona que ayuda allí en la sacristía, pues para que, pues por lo principal, ¿no? La imagen de la Virgen, el Santísimo Sacramento, como no, y los libros sacramentales, que son parte de la historia de nuestra parroquia, pues que los retiraran. Bueno, tampoco hizo falta, pues porque el fuego no llegó al núcleo, ni afectó a la iglesia, pero bueno, ya lo habían desalojado, y entonces pues era imposible, ¿no? Volver a acceder allí. Y conseguí hablar con una persona que estaba aún en el pueblo y dice, tranquilo que no le va, que a esto no le llega, tranquilo que no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa parte me quedé tranquilo por ver todos los desalojados y los que no podían salir, pues un poco de inquietud, ¿no? Y también pues por todos los que tenían que afrontar semejante incendio, ¿no? Porque era una lengua de fuego rápida y muy extensa, ¿no? De varios kilómetros de extensión. Pues inquieto, ya a lo largo de la noche pues ya iban sucediéndose en los boletines de la radio, pues iban sucediéndose las noticias, que de primeras pues no lo quiere uno creer, que puede haber muerto y fallecido, más bien pensaba que bueno, habrán desaparecido y hasta que no los encuentren pues estarán, ¿no? Pero claro, ya cuando ya empiezan a confirmar varios medios distintos, escritos y la radio, pues entonces ya sí el pesar fue mayor, ¿no? Porque ya no sabes tampoco quiénes son, si los conoces, no los conoces. Entonces, bueno, aunque no se conociera, ¿no? Pero evidentemente cuando uno conoce más cercano a las personas, pues Sí, siempre, claro. pues más doloroso, ¿no? Y esos fueron los primeros momentos. Y Antonio, tú también eres párroco de varios pueblos, pero no en la zona, ¿verdad? Aparte delegado de Pastoral de la Salud. Desde lejos, ¿cómo se vive? Porque me imagino, vamos, desde lejos, desde la cercanía, ¿no? Pero con un poquito más de zoom más ampliado, ¿cómo se viven esos momentos? ¿Cómo se van sucediendo las noticias que a todos nos tenían con el corazón encogido? Pues en lo personal, por la cercanía que hay de mis pueblos con estos pueblos que estaban sufriendo estos incendios, pues con algo de miedo por si el fuego se extendía por la sierra y pudiera llegar también a este lugar. De hecho, la noche del viernes la pasamos yo y un grupo de feligreses en un punto alto de la sierra, el santuario de Monteagudo, pues viendo cómo avanzaba el fuego, por si también, pues como ha contado don Víctor, pues tendríamos que desalojar la imagen de la Virgen y el Santísimo de este santuario. Y también pues con esa incertidumbre... Porque es al otro lado de de la montaña, podríamos decir, ¿no? Sí, desde esa zona donde está don Víctor, Los Gallardos y Bédar, pues es como la terminación de la sierra que sí corona este santuario. Y vivíamos pues con incertidumbre si podía llegar el fuego o no. Y también pues, por saber cómo están los compañeros, cómo lo están viviendo, si necesitan algo, en qué podemos ayudar. Ahora que la situación, en fin, o sea, lo que es el fuego, ¿no? Está controlado y tal. Evidentemente, lo primero son las víctimas mortales. Dicen los medios 13 fallecidos, algunos que todavía no han podido ser identificados, otras personas desaparecidas que no se sabe bien todavía, ¿no? Pero, evidentemente, los daños personales son lo prioritario y no hay valor que lo pueda compensar. Pero imagino también el duelo general, ¿no? De los que han perdido su casa, de los que no pueden volver porque las circunstancias de seguridad no lo permiten. Es un duelo colectivo. Sí, así es. Sí, porque no solo lo material de las casas, sino, como le decía antes, la misma naturaleza, ¿no? Que para muchos fue un refugio. Leí ahora, ¿no?, que una de las víctimas se había enamorado de Bédar viendo un programa de la televisión británica, al ver pues esa belleza, ese remanso de paz que rodeaba la naturaleza, que rodeaba a todo el núcleo de Bédar, y que ahora pues hay casas que desde cuando uno se aproxima, ¿no?, antes no se veían, ¿no? Pero sí también había casas, ¿no?, porque ha desaparecido toda la vegetación.
yo pude darme una vuelta por una de los barrios y es verdad que el camino era desolador, porque era todo quemado, algunos restos de alguna planta y cosas así. Pero bueno, en medio de eso también había cosas sorprendentes, ¿no? Como el jardín de una casa totalmente verde, algún campo de almendros también intacto, una higuera en medio de un campo totalmente quemado. Entonces todo como esa contradicción, ¿no? Bueno, luego los expertos lo explican que por la rapidez del fuego casi que a alguno no le daba tiempo ni a quemarse, ¿no? De lo rápido que trascendía el fuego, ¿no? Ajá. Y ese dolor, ¿no? También en algunos de estos que ya se sabe que son fallecidos, ¿no? Hace poco habían colaborado también con la parroquia con unos juegos que hacen ellos, que se entretienen, entonces recaudan un poco de dinero y lo dan pues para obras de caridad, y quisieron pues en esta ocasión pues darle un pequeño donativo, y entonces pues también, ¿no? Sin saber tampoco, sin tener una vida parroquial, pero quisieron darlo para este fin, ¿no? Entonces esos forman parte del pueblo, ¿no? O sea, no nacen aquí, claro, pero son de aquí y forman parte, ¿no? ¿Cómo se la pregunta a nivel diocesano, a nivel parroquial, a nivel de iglesia, que cuando ya nos ha tocado compartir varias catástrofes aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María, siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo acompañar a todas esas personas, a los que ha fallecido algún ser querido, naturalmente, a los que se han visto heridos o que han tenido necesidad de asistencia sanitaria, también a los que han vivido, pues eso, el duelo de sus campos, de sus casas? Ahí se está haciendo de manera organizada, de manera, pues, como va saliendo sin mayores protocolos. No sé cómo se está viviendo ese asunto. No sé si Antonio, Víctor. Bueno, en un primer momento, como los desalojados fueron a la parroquia de Garrucha y a la parroquia de Lubrín. Garrucha está en la costa, Lubrín está en la misma sierra, unos 12 kilómetros de Beda. Pues allí sus párrocos se encargaron también de ir atendiendo a los que llegaban, material y espiritualmente, a veces pues cogerles la mano, escucharles, ¿no? Hablar un poco con ellos, ofrecerles algo de comer o simplemente estar presentes, ¿no? Por mi parte, bueno, pude asomarme a saludar y a hablar un rato con algunos feligreses de Vedar que permanecían en casa de algunos vecinos en Los Gallardos. Pero en eso sí que es verdad que se ha distribuido la atención, ¿no? O sea, que a mí desde primera hora de la mañana estaban llamándome los medios de comunicación, entonces pues me he dedicado más a atenderlos, porque es cierto, los feligreses estaban en los dos pueblos. Entonces yo llamé enseguida a los curas, digo, bueno, los atendéis vosotros, y porque claro, estar trasladándome de un sitio a otro, sobre todo ir a Lubrín, era mucho más complicado porque no se podía acceder por la vía más rápida que era por Vedar. Entonces, pero Antonio lo ha hecho muy bien, lo ha atendido muy bien en todos los sentidos, y José María con su equipo de Cáritas y de la parroquia también, ¿no? Y también es verdad que la Cruz Roja pues desde el primer momento se desplegó pues con gran cantidad de medios, ¿no? Pero después también me preguntó uno de los capellanes de un hospital de aquí de la zona si había alguno en su hospital para ir a visitarlo, pero fueron trasladados todos a Media Capital y algunos a Sevilla, los grandes quemados a Sevilla. Algunos a Sevilla, pues, sí. Bueno, sí, al Hospital Virgen del Rocío, y allí pues ya pues no le vamos a decir los capellanes lo que tienen que hacer, ¿no? Y estaban ellos haciendo su tarea. Y no he podido hablar con ninguno de ellos, pues porque al final eran tantas las llamadas y claro, y la actividad de las otras parroquias ha continuado. Entonces, de un momento que el teléfono ya no daba lugar, ¿no? Ya no da para más, ya no da para más. No, ya llega un momento en que ya no puede, casi uno ya ni fuerza, ya deseando, y bueno, no sé ya si tendremos alguna conexión más de televisión o radio, pero a veces ya también, pues, a uno deseando también ya, entiéndanme, ¿no? Con todo el cariño y con todo el respeto. Volver a la vida normal. La última pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Después qué? ¿Cómo vivir eso? Pues no sé, la reconstrucción, la vuelta. Entiendo que mucha gente todavía no ha podido volver a sus casas. Afrontar también, quizá la vuelta del verano, ¿no? Hay que seguir acompañando eso. No sé si Antonio también desde la delegación se plantea alguna cosa, en fin. Pues desde la delegación seguir apoyando a nuestros compañeros, a los sacerdotes que están allí más cercanos, pues en todo lo que nos pidan. Pero yo creo que desde la delegación
o desde la misma diócesis, en cuanto ellos digan necesitamos cualquier tipo de cosa, pues, tanto material como espiritual, pues seguir apoyándolo a ellos y a su gente que tanto han sufrido. Víctor. Bueno, nosotros teníamos la fiesta de la Virgen del Carmen en Los Gallardos, que se han suspendido la fiesta civil, por así decirlo, pero yo ya le dije al alcalde, yo voy a celebrar la misa, sea en la iglesia o sea en la plaza, como siempre, pero vamos a celebrar la misa porque también pues nos hemos amparado en la Virgen, nos hemos puesto en sus manos y necesitamos seguir celebrando nuestra fe, ¿no? Por la esperanza en la resurrección y la confianza en que el pueblo se ha unido, en que todos, yo lo resaltaba últimamente, ¿no? Porque claro, tantas intervenciones que al final ya uno pues... Digo que ya no sabe uno lo que dice en qué sitio. Sí, claro, a lo mejor me estoy repitiendo y sus oyentes quizás dice esto ya lo ha dicho, ¿no? Pero seguramente. Pero es verdad que conforme uno meditando poco a poco y sopesando las cosas y viéndolas con un poco de distancia, se da uno cuenta, ¿no? Como la catástrofe, el sufrimiento, pues nos une, ¿no? Tanto enfrentamiento como vemos todos los días, incluso en los mismos pueblos, en las mismas familias, ¿no? Pero como esto nos ha sobrecogido y se han unido, primero para ayudar en esas tareas de extinción, para ayudar y atender a los afectados y sobre todo, pues para seguir adelante, ¿no? Y esos abrazos de a lo mejor de una persona que no saludaba siquiera a otra y pararse y cómo está tu familia, cómo está tu casa, entonces eso conforta también, ¿no? Eso hemos demostrado una vez más esta nación en la que vivimos que no se nos hace nada, que nada es suficientemente grande para echarnos atrás, ¿no? Y eso se ha dado un paso al frente y ya no había distinción, o sea, todos tenemos que seguir adelante y vamos adelante y ayudar a todo lo que se pueda, ¿no? No hemos ofrecido a los ayuntamientos, porque al ser pueblos pequeños quien mejor conoce pues suele ser el alcalde y el ayuntamiento, para lo que necesiten, especialmente pues bueno, la atención espiritual y sobre todo que hay más de una persona que necesita desahogarse y por las circunstancias pues no quiere, ¿no? Porque parece que es un acto de cobardía, pero el otro día en Veda le preguntaba a una persona ¿cómo estás? Y me abrazaba y se echaba a llorar directamente, o sea, dice, es que no hemos llegado a más, no hemos podido más, es que podríamos haber hecho más, es que... Y la criatura casi sale ardiendo, ¿no? Entonces, por eso es lo impresionante, ¿no? De esta circunstancia. Pues toda la oración, la solidaridad, podríamos decir, pero sobre todo eso, la oración y ponerlos bajo el amparo de la Virgen del Carmen, la patrona de los Gallardos, que verdaderamente hay que celebrarlo, darle gracias, pedir por las víctimas y que nos siga acompañando siempre. Víctor Manuel Fernández Maldonado, Antonio María García Martínez, muchísimas gracias a los dos y mucho ánimo. Aquí estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Antonio María García, delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Almería, Víctor Manuel Fernández Maldonado, párroco de Mojácar, de Turre y también de Bédar y Los Gallardos. Y hay mucho que vivir, mucho que meditar, mucho que poner ante esa destrucción que algunos veían que era prácticamente total. Así que eso nos lo dice también Hakuna en medio del fuego. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar, aunque todo en mí me pida abandonar, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor,
te espero. Cielos, ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas cantar. Bendecid al Señor. Que rompan los mares, los ríos, que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar. Bendecid al Señor. Los montes y cumbres, los ríos y heladas, ganados y fieras, las aves y plantas cantar. Bendecid al Señor. Hijos de hombres que rían y lloren, que abracen, que corran, que griten y adoren, cantar. Bendecid al Señor. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. En medio del fuego, pidiendo por todos los que sufren, como hacemos siempre, ahora de manera especial mirando a Almería, pero viajando también hasta Bilbao, porque cada semana Valsisa, fiel a su cita, nos trae sus hospitales con alma. Ahora, en estos meses, retomamos algunos de los que ella nos ha emitido. Es Valsisa, Hospitales con Alma, en tiempo de cuidar. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Lo desconocido. Buenos días, Carmele. Soy la doctora que le llama desde el hospital para recordarle que mañana tiene que ingresar para la cirugía. Sí, me acuerdo. ¿Ha suspendido las medicaciones que se le indicaron en la consulta? Por supuesto, las 2 en los días que me indicaron. Muy bien. ¿Tiene alguna duda o comentario que me quiera hacer? Pues duda no sé, porque la verdad es que estoy muy nerviosa. Me da mucho miedo la cirugía. Prácticamente todas las personas expresan el miedo que tienen antes de una intervención quirúrgica del corazón. Tener miedo a una cirugía de tal envergadura es normal y entendible, pero decirles justo eso, que es habitual y razonable, ese estado emocional, no suele causar ningún alivio. Carmele, le digo, el miedo que tienes está justificado por lo desconocido de la cirugía y de la evolución que va a ocurrir. La incertidumbre da miedo, y más cuando se trata de la salud de uno mismo. Como no hay nada que se te pueda dar para quitar el miedo, te animo a que recuerdes que aceptaste la cirugía convencida que es el mejor tratamiento. Y también procura aferrarte con confianza a la esperanza de que todo va a salir bien. Nosotros así lo queremos y vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Gracias, me dice. Procuraré pensar en ello. Sé que estoy en manos de un buen equipo. La incertidumbre de la vida saca a reducir nuestros miedos, pero como el futuro no se puede saber, solo nos queda caminar por la vida procurándonos un futuro digno de vivir, con la esperanza y confiando de que así vaya a ser. Hasta la semana que viene. Y esta sintonía de entre enfermeras, cada semana queremos mirar también a esos que nos cuidan, a esos que están con nosotros. Y hoy viajamos hasta San Camilo, que Pedro Jesús Arenas, en Entre Enfermeras, nos hace mirar también a la reciente, hace un mes, visita del Papa. Pedro Jesús, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Estas semanas después de la visita del Papa a España estamos rumiando tantas buenas palabras que nos dejó. Y el Papa utilizó una imagen muy sencilla tomada del fútbol para expresar una verdad profunda. La vida no puede vivirse en solitario. Él decía que se juega en equipo y que necesitamos aprender a correr juntos. Pues al escuchar esta frase pensé en cuántas veces hemos convertido la vida en una competición. Corremos para llegar antes, para demostrar nuestra valía, para alcanzar nuestros objetivos o para no quedarnos atrás.
Nos acostumbramos a mirar a los demás como competidores, incluso en el trabajo, y acabamos creyendo que depender de alguien es una debilidad. Sin embargo, la experiencia de la vida nos enseña algo diferente. Llegan momentos en los que ya no podemos correr solos. La enfermedad, el envejecimiento, una pérdida o el cansancio emocional o una crisis que viene de pronto nos obligan a reconocer que necesitamos a los demás. Entonces comprendemos que la autonomía absoluta es una ilusión y que nuestra vida siempre ha estado sostenida por muchas manos. Así que correr juntos significa aprender a pasar la pelota. Supone confiar, compartir responsabilidades, reconocer que los dones de quienes caminan a nuestro lado y aceptar que nadie posee todas las respuestas. Unas veces nos tocará sostener y otras dejarnos sostener, aunque nos cueste. Habrá momentos para avanzar y otros para esperar a quien se ha quedado atrás. Y si vemos la vida de Jesús, pues Él lo hizo de ese modo. No realizó su misión solo, llamó a unos discípulos, caminó con ellos, compartió el pan, los envió de dos en dos. Incluso en Getsemaní, en la hora de esa tremenda angustia, quiso tener cerca a sus amigos. El Hijo de Dios no presentó la necesidad de compañía como una debilidad, sino como parte de la condición humana. Y estas palabras el Papa las dijo en un encuentro con personas dedicadas a la caridad y a la asistencia. Allí recordó que una comunidad abierta permite que las personas encuentren acogida, integración y un lugar propio. Así es que quizá hoy podríamos preguntarnos, ¿con quién estoy corriendo? ¿A quién he dejado atrás? ¿Sé pasar la pelota? ¿Permito que otros me ayuden? Esas preguntas me vienen a la cabeza, a la memoria y también al corazón. Y es que la fe cristiana nos recuerda que no avanzamos hacia Dios de manera aislada. Nos salvamos formando comunidad, formando pueblo, compartiendo el camino, llevando las cargas unos de otros. Y cuando alguien cae, el equipo se detiene. Cuando alguien sufre, su dolor nos afecta a todos. Y cuando uno alcanza la meta, su alegría pertenece también a todos quienes la acompañamos. Y es que la vida no consiste en llegar el primero, sino en procurar que nadie, pero nadie, llegue solo. Buenas noches, Gerardo. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Pedro Jesús Arenas, que siempre nos ilumina con su palabra, con su experiencia, con su mirada en Entre Enfermeras. Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we would take the world to its feet. Move mountains.
Raise up, hay que levantarse, hay que revolverse a veces contra el dolor, contra los que están sufriendo. Y eso es lo que estamos queriendo acompañar en esta tarde, en este 14 de julio, en este anochecer, y en este cálido 14 de julio desde Almería, en este incendio que se declaraba, como hemos estado compartiendo, con el párroco de la zona, con el delegado pastoral de la salud, en Los Gallardos el pasado jueves. Y aquí nuestro equipo de producción nos decía que teníamos que hablar con un sacerdote ordenado hace pocos meses, que es natural de allí, de Los Gallardos, y que es, lo tenemos ya al otro lado del teléfono, Antonio Jesús Navarro. Antonio Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y nada, gracias por atender la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar. Me habían puesto seminarista, pero yo vivo aquí, pero bueno, sí, como seminarista, si se ha ordenado en noviembre, me parece que tengo aquí la fecha, el 29 de noviembre de 2025, Sí, ¿no? 29 de noviembre, sí. Ex seminarista, podríamos decir en todo caso. Pero no sé cuál es el gentilicio de Los Gallardos, Antonio Jesús. Gallardero. Los gallarderos, pero gallardero, imagino que con el corazón encogido todavía. Claro, ha sido una verdadera tragedia. Los medios de comunicación solo repetían el incendio de Los Gallardos. Sí, el origen fue en Los Gallardos, pero la gran afectada ha sido Bédar. Bédar, Ajá. que es el pueblo que linda con Los Gallardos. Y no solamente que linda, es que Los Gallardos pertenecía a Bédar hasta 1924. Entonces, son la historia de los dos municipios y las vidas de la gente de los dos municipios están muy ligadas. Entonces nos afecta de manera todavía más fuerte. ¿Cómo es la zona para los que no tenemos la suerte de conocerla? La zona, pues podría, sobre todo la zona de Bédar, antes era un paraíso y ahora es un desierto negro de ceniza. Es una zona, digamos, elevada sobre el mar. Desde Bédar se ve todos los municipios de la zona, desde Garrucha, Vera, Mojácar, y allí con una vegetación especial, hay humedad, hay vegetación, hay verde, había. Y es una zona muy buena, una zona fresca para el verano, pero ahora un desierto. No estabas en Almería, en Los Gallardos o en Bédar, pero tu familia sí. Sí, yo, mi familia estaba aquí en Los Gallardos, pero yo es que en mi encargo pastoral de vicario parroquial, precisamente en parroquia limítrofe también, porque yo soy vicario parroquial, entre otros sitios, en Lubrín, que llegó el fuego, y en Antas, que también llegó el fuego. Es donde nos decía Víctor Manuel, ¿no? Que han acogido a parte de la población, en Lubrín. Claro, en Lubrín acogieron a parte de la población de Bédar, que fue Bédar. Cuando yo me enteré y entonces inmediatamente fui corriendo a atender a aquella gente. ¿Cómo llegaban, Antonio? Sí, llegaron fatal. Llegaron, claro, nadie sabía nada, no se sabía que para dónde iban a tirar, porque al principio es que fue todo tan rápido que no dio tiempo a reaccionar. Sí que los de las autoridades de Bédar, el alcalde, la policía, los mismos vecinos, sí que avisaron a todas las casas diseminadas por el pueblo, pero los pueblos de la zona es que no nos imaginábamos que iba a correr tanto el fuego. Es verdad que hacía viento y que era propicio, además de día no se ve el fuego de una manera tan viva como de noche, a simple vista me refiero. Claro. La gente llegó mal, la gente fue quemada, llegaron muchos quemados. Una mujer, recuerdo, que desgraciadamente ha fallecido ya con más de 90 años, con la ropa pegada al cuerpo. Vaya.
fue trágico. Luego ya el resto de gente, ya que pudo huir del fuego, que no pasó el fuego, pero con esa incertidumbre, ese dolor, que no sabían, buscando a otras personas, dónde están, que no coge el teléfono, que estarán bien, estarán mal, sus casas. Terrible, terrible. Ujú. ¿Y el volver? ¿Has podido volver a casa, a la casa familiar? Sí, he podido venir aquí, pero Ujú. aquí en Los Gallardos, como digo, no ha habido ningún herido, Lo que es en ningún el pueblo, ¿no? fallecido. En el Ujú. pueblo no, se ha quemado monte, alguna pérdida material, poca cosa, muy poca cosa. Vino ahí a varias barriadas de Los Gallardos, pero se desalojó la gente, pero no hubo ningún daño. Ya digo, sobre todo fue en Veda, también en Lubrín, algunas barriadas, una de ellas, el Marchal, y alguna más, el Cantico, Moletas, también sufrió daños, pero daños personales solamente en Veda. Ujú. Ahora vamos entendiendo, después bueno hablar con alguien de la zona porque yo estoy mirando el mapa, claro, efectivamente Los Gallardos está más abajo, tiene menos altura, ¿no? Y empieza como la sierra, subiendo, entiendo, una carretera que une Los Gallardos con Bédar. Claro, ahí Y sube toda la la sierra y termina en Lubrín. Los Gallardos, Bédar y Lubrín, ahí en dirección ascendente, la sierra. Y claro, aunque empezara en el término municipal de Los Gallardos, claro, no era en el centro de la población, pero si el fuego, sin embargo, sí atraviesa todo el término municipal de Bédar y lo supera. Claro, y es cuando llega a Lubrín, después de arrasar Bédar entero. Y ahora, después, han pasado 5 días, el fuego está apagado, pero dices, claro, queda un paisaje, en fin, todo destruido, todo negro. Pero ¿y cómo se ve, Claro. cómo se puede afrontar el futuro, Antonio? El futuro, en cuanto a los daños personales, a las personas que han fallecido, a las personas desaparecidas, pues con fe y con caridad con los familiares y con los amigos. Y los daños materiales, pues sí es verdad que después de haber muerto, pues los daños materiales son secundarios, pero que también son una realidad que afecta a las personas, porque gente que ha perdido su casa, pues hay que luchar y hay que estar a su lado para que tengan una vida digna, para que puedan encontrar una vivienda pronto, para que busquen, pues que puedan seguir su vida con la dignidad suficiente y que este tiempo intermedio no se prolongue mucho. Uh-huh. Claro, perder la Esto casa es cuestión de mucho tiempo. es perder donde vivir, pero es también perder los recuerdos, la historia personal, ¿verdad? Claro. Mucha gente mayor cuando la recogíamos, sobre todo cuando desalojábamos, porque también participé en desalojos de varias barriadas de allí de Lubrín. Como digo, como conozco el terreno, pues los que conocíamos el terreno éramos los que hacíamos los desalojos. Claro. Y decía la gente mayor, gente muy mayor, que ahora, después de toda la vida, y entonces decían, mi casa, que es lo único que tengo, que es toda mi vida, que es que está ahí toda mi vida. También los cementerios, porque estaban allí, es que tenía el riesgo de quemarse. O sea, es duro, porque estoy aquí, sí, he sobrevivido, pero ese era el sentimiento que yo veía en toda esta gente mayor. Como que toda su vida, pues ellos quedaban, pero si se quemaba todo, ¿qué sería de su vida? Claro, sí. No es un duelo menor, desde luego. Más bien al contrario, y como dices, hay mucho que acompañarnos. Suelen decir, me acuerdo cuando estuvimos haciendo los programas sobre la Dana de Valencia, el accidente de tren de Huelva, ahora también en Venezuela, nos repetían muchas veces las personas allí en el terreno, los sacerdotes que están en el terreno, los delegados de Pastoral de la Salud, con los que siempre hablamos, y es como, no os olvidéis de nosotros, ¿no? Porque ahora la situación está controlada y parece que ya todo vuelve a la normalidad, pero evidentemente el duelo por el fallecimiento de los seres queridos
pero también el duelo por eso, por la pérdida de la casa. Es un acompañamiento que requiere de largo alcance y que entiendo que va a marcar también la vida pastoral en los próximos meses o los próximos años, me atrevería a decir. Claro, pero tiene que ser acompañamiento, pero no acompañamiento solamente moral, tiene que ser acompañamiento también material, y estar al lado de toda esa gente y buscar soluciones, y no solamente darle una palmadita en la espalda. Es que no tiene casa y a ver lo que hace, que no Claro. tiene, que tiene dificultades y que hay que estar, y si no está la iglesia, ¿quién va a estar? Nos toca a Eso es. nosotros, que sí, la gente es buena, los pueblos, yo he visto muchísima humanidad, pero la iglesia tiene que estar ahí, la desgracia tiene que ser la primera. Entonces, Ujú. esto tenemos que, aunque no haya cámara, aunque no haya medios de comunicación, aunque no sea noticia, ahí tiene que estar. Y ahora, pues, y en cuanto luego a todo el proceso que conlleva el recuperar lo que es todo el entorno, esa vida que ahora ha perdido, claro, se lleva años. Hay que colaborar de la manera que se pueda. Yo en todas las parroquias he ofrecido a la gente a lo que haga falta. Hay muchísima gente que ha dicho que ayudan con lo que sea, que les pregunte y que lo que haga falta, ahí van a estar. Entonces, esta ayuda de la gente, esta ayuda callada de la gente, es mucho y es muy importante. Y es lo que nadie ve, porque aquí parece que es que venimos mucho a hacernos la foto. Pero las cosas que no se ven son muchas y muy importantes, y son testimonios verdaderamente que ve Dios nuestro Señor y que les va a premiar a tanta gente buena como hay en el mundo. Eso es lo que de verdad queda, lo que llega al corazón y lo que llega a Dios. Pues gracias por ayudarnos a recordar eso, cómo la Iglesia ha estado evacuando gente, ha estado ahora con las víctimas y continuará estando. Antonio Jesús Navarro, mucho ánimo y nuestra oración, nuestro cariño desde Radio María. Muchas gracias. Dios. Antonio Jesús Navarro, vicario parroquial de Lubrín y natural también de Los Gallardos de Almería. Ha publicado un mensaje hace unos días el obispo de Almería, el señor Antonio Gómez Cantero, un mensaje con motivo de estos incendios y de la tragedia. No hay palabras, decía el señor obispo, que puedan aliviar un dolor tan intenso. Solo queda el silencio, la oración y la cercanía. Cuando la muerte irrumpe de forma tan cruel, la fe no elimina las lágrimas y el dolor, pero nos sostiene para no perder la esperanza. Creemos que Dios no permanece lejos del sufrimiento humano, sino que lo abraza y camina con nosotros en las noches más oscuras. Él conoce cada nombre, cada historia y cada vida truncada. Pues con esas palabras, con esa esperanza, nos quedamos sabiendo que Dios siempre nos acompaña. Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Y como siempre, cada martes, palabra de capellán. Hoy con Alberto López Recuero desde el Hospital Santa Cristina en Madrid. Palabra de capellán en tiempo de cuidar. Alberto López Recuero. ¿Qué tal, Alberto? Hola a todos.
Si nos damos una vuelta por Madrid este verano, nos volveremos a encontrar con obras, como casi todos los veranos. Porque siempre la estamos rehaciendo, la estamos restaurando. ¿Por qué? Porque las calles, las casas, pues hay muchos desconchones. Así puede ser nuestra vida, ¿no? Una vida en ruinas, llena de escombros. Y el Señor nos dice que Él hace nuevas todas las cosas. O sea que creo que es un tiempo importante para reconstruirnos en lo que se ha roto. Así lo veo yo en los pacientes de mi hospital, donde acuden muchos con sus escombros del pasado. Y hay que invitarles a que no vivan entre ellos. Aquel endemoniado que vivía entre las tumbas, al final Jesús lo liberó y pudo irse con la gente. Que decidamos restaurarnos, reconstruirnos. Lo que esté mal, que lo podamos rehacer. Para eso acudimos al hospital, pero también necesitamos, los que creemos, los que somos cristianos, a nuestro Dios. De hecho, la oración le apelamos diciendo que vivimos en un valle de lágrimas. Y por eso hay que estar en continua reconstrucción, tanto del cuerpo, de la mente, de nuestra alma, de nuestra historia, de nuestra vida. Dios además nos dice, oye, que yo te quiero reconstruir. Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. Que seamos amigos de Jesús, que leamos, que escuchemos, meditemos su palabra, que nos acerquemos a la cruz, que sepamos llevar ese yugo que Él nos propone, que nos acerquemos también a la comunidad de la Iglesia. Fijaos todo lo que Él es capaz de reconstruir, su Santo Espíritu, hasta la plenitud de la resurrección, donde nos va a reconstruir en una vida plena. Por lo tanto, que no desistamos, que nos animemos en este reino, que también es el suyo, el reino de los cielos que está aquí en la tierra, en esa vida ascendente. La paz para todos, gloria a Dios y hasta el próximo día. Pues hasta el próximo día, querido Albert. Aquí te esperamos, como siempre, en Palabra de Capellán, en Tiempo de Cuidar. I never thought that you would be the one to hold my heart. La sintonía de nuestro programa, que nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa de este martes 14 de julio, porque ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, llegan los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de la Iglesia, de España, del mundo, de los deportes también. Y nosotros volveremos, Tiempo de Cuidar, el próximo martes, que será 21 de julio. Estaremos aquí, como siempre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Gracias a Juan Manuel González, a Juanma en el control de sonido en Madrid, y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms